Emisor Podcasting. En noviembre de 2020, los votantes de Estados Unidos le dijeron a Donald Trump la misma frase que él pronunciaba y le dio fama en su reality show El Aprendiz. You're fired. Estás despedido. Claro que Trump no mostró la misma sumisión de los participantes humillados en ese programa. Hasta el último minuto, como todo el mundo ha sido testigo, trató de revertir el resultado electoral y la confirmación de Joe Biden como presidente electo. El 6 de enero de 2021 vimos hasta qué extremo llegó este intento. Decenas de querellas por fraude electoral fueron rechazadas por tribunales estadounidenses que determinaron que no existía evidencia para sustentar el alegato. Las ramas legislativas y ejecutivas de los estados donde Joe Biden se impuso por márgenes estrechos ignoraron sus llamadas a congelar el proceso electoral tras la votación. Y su propio vicepresidente, Mike Pence, desoyó el llamado a no seguir con la certificación de la votación del colegio electoral por parte del Senado. Fue entonces cuando el daño que Trump infligió a la democracia estadounidense se hizo patente en la forma de una asonada rocambolesca sobre la sede legislativa de la potencia occidental. El 6 de enero de este año fue sin duda el día en que la democracia agonizó. Para que pudiera sobrevivir, 5 personas debieron morir. Soy el emisor Rafael Cavada y en este episodio de Corresponsal revisamos el legado de 4 años de gobierno de un hombre que se convirtió en la esencia del populismo del siglo XXI. Hablamos del legado de Donald Trump, un líder a la medida de la retórica confrontacional y maniquea de las redes sociales, falso héroe de vastos sectores desplazados por la globalización y el desarrollo tecnológico a quienes convenció de culpar por su desgracia a los inmigrantes, a las minorías raciales, a los medios de comunicación, a la hegemonía china y a los líderes, países e instituciones comprometidos con el combate al cambio climático. Si algo caracteriza a los últimos 4 años en Estados Unidos es el predominio de la violencia. Una convivencia rota y asusada por el estilo beligerante impuesto desde la Casa Blanca generó a menudo choques tectónicos entre facciones sociales opuestas. El resultado de esa colisión fue muchas veces un desastre que cobró vidas humanas y generó daños materiales. La violencia simbólica del muro en la frontera y la violencia indolente de los niños en jaulas y separados de sus padres inmigrantes también significó una fractura en el corazón de una nación construida a partir de la consigna de la diversidad, la multiculturalidad y la libertad para perseguir los propios sueños y proyectos. La fuente de toda esta violencia puede rastrearse hasta la retórica del propio Trump. El asalto al Capitolio fue el punto cúlmine de liberación de una energía destructiva que se acumulaba con cada intervención y cada tuiteo del gobernador. Días antes de que comenzaran las elecciones primarias donde ganó la nominación presidencial del Partido Republicano en 2016, Trump alardeó de su popularidad y presumió que podía pegarle un tiro a alguien en medio de la Quinta Avenida sin que le pasara nada. En su campaña como precandidato, se hicieron comunes actos donde sus partidarios clamaban por la construcción del muro en la frontera sur y la encarcelación de la candidata demócrata Hillary Clinton. Con la nominación ya en su bolsillo, dijo muy temprano en la campaña presidencial que los inmigrantes mexicanos eran en su mayoría violadores y narcotraficantes. En los meses que precedieron a la elección de 2016 se conoció también el audio donde se ufanaba de un trato inhumano a las mujeres. Para conquistarlas, decía,
no bastaba más que tomarlas por los genitales. Trump ya estaba en la Casa Blanca cuando se produjo la tristemente célebre manifestación neonazi en Charlottesville, Virginia, donde una contramanifestante afroamericana resultó muerta tras ser atropellada voluntariamente, dolosamente, por uno de los supremacistas blancos congregados en la ciudad. El presidente hizo pública por primera vez su aprobación tácita a los movimientos de ultraderecha. En vez de condenar el asesinato de la mujer, sostuvo que había buenas personas en ambos bandos enfrentados en Virginia. Las invectivas de Trump contra la prensa también fueron profusas en violencia verbal y una prueba irrefutable de su desprecio por la fiscalización autónoma al poder que les cabe a los medios periodísticos, actividad que resulta esencial en una democracia. Para referirse a ellos, llegó a calificarlos como los enemigos del pueblo, en la tradición de los autócratas que buscan volver a la ciudadanía en contra de los medios cuyo escrutinio no los favorece. En mayo de 2020, con motivo de las manifestaciones por el asesinato de George Floyd en Minnesota, Trump volvió a validar la violencia al condenar los saqueos en que derivaron las protestas. Cuando comienzan los saqueos, comienzan los tiros. En medio del mismo clima de protesta ante la brutalidad policial que cegó la vida de Floyd, utilizó a la Guardia Nacional para despejar violentamente una manifestación en torno a una iglesia cercana a la Casa Blanca que había sido quemada. La demostración de fuerza no era por ninguna amenaza concreta, sino que para que él pudiera salir caminando de la Casa Blanca y posar para las cámaras con una Biblia en la mano frente a la iglesia dañada. La violencia en medio de las movilizaciones por el asesinato de George Floyd escaló hasta el grado en que un menor de edad, llamado Kyle Rittenhouse, abrió fuego contra grupos de manifestantes, mató a 2 personas e hirió a otras 2 en la ciudad de Kenosha, Wisconsin. La reacción de Trump rayó en la absolución. Parece que corría en gran peligro, dijo. Después, alabó a la policía por matar a tiros a un activista de izquierda al que buscaban por la muerte de un partidario de Trump en los sucesos de Kenosha. A lo largo de su gobierno, Trump nunca se desmarcó explícitamente de grupos supremacistas y de ultraderecha. En el primer debate presidencial con Joe Biden, evadió condenar al grupo Proud Boys, una agrupación masculina neofascista que, entre otras cosas, organizó la movilización de Charlottesville en 2017 y en 2020 organizó acciones contra el movimiento por el fin de la segregación racial Black Lives Matter. Cuando el moderador del debate le preguntó si condenaría a los Proud Boys, no lo hizo y en cambio les dirigió el siguiente mensaje en inglés: Stand back and stand by. Es decir, retrocedan y estén listos. Los Proud Boys fueron precisamente uno de los grupos que estuvieron listos para marchar sobre el Capitolio el 6 de enero. Menos de un mes antes de las presidenciales de noviembre, una milicia de Michigan fue arrestada tras descubrirse que planeaba el secuestro de la gobernadora demócrata de ese estado, Gretchen Whitmer. Trump la había criticado durante meses. La acusaba de imponer restricciones ante la pandemia de COVID-19 para afectar su campaña a la reelección. Luego que se descubrió la trama de su secuestro, el presidente no se refirió al rapto fallido ni a los detenidos. Nada más guardó silencio al respecto y siguió criticando con vehemencia a la gobernadora. Entre estos y otros hechos se observa un patrón común que se fue incubando incluso antes de las elecciones de 2016. La retórica flamígera y violenta de Trump siempre precedió la acción material de grupos o individuos violentos. La invasión del Capitolio no careció de precedentes. Se trató más bien de la culminación o el clímax de una trama que se desplegó por capítulos en incidentes de odio y brutalidad, puntuado a veces por el silencio o la sutil aprobación del hombre sentado en el puesto de mayor poder en su país y en el mundo. Pero Trump no actuó en el vacío. Su triunfo se debió a que supo validar una lectura conspirativa de la globalización, según la cual el mundo conspiraba contra Estados Unidos y la única respuesta era hacer a América grande otra vez, como reza el lema que tomó de la primera campaña presidencial de Ronald Reagan. Together
We will make America great again. Estados Unidos se convirtió en las últimas 2 décadas en una potencia cansada, acosada por crisis cada vez más frecuentes. Oh my God, another plane has just hit another building. Una verdadera tempestad estalló en el mundo financiero de Estados Unidos. Los gigantes de Wall Street, Lehman Brothers y Merrill Lynch cayeron este fin de semana. Los atentados del 2001, el desplome financiero de 2008, la caída del sector industrial y la pandemia de coronavirus. Algo se fracturó en la convivencia del país que había elegido a su primer presidente afroamericano antes del primer cambio de década del siglo. Hombres blancos de mediana edad y sin educación superior que pasaron a engrosar las nóminas del desempleo necesitaron un chivo expiatorio para explicar por qué habían dejado de ser el sostén proveedor de sus familias. Trump les ofreció uno de varias caras: el comercio global, el internacionalismo, la supuesta leyenda del cambio climático, la élite cultural y mediática, China, la inmigración, el feminismo y la diversidad sexual y racial. La potencia de esta visión conspirativa explica en parte por qué Trump no ha pagado hasta ahora grandes costos por calificar a los inmigrantes mexicanos como violadores, o meter niños inmigrantes en jaulas, insultar a sus rivales o a otros jefes de Estado, mentir rutinaria y abiertamente y, sobre todo, hacer lo necesario para ampliar las divisiones sociales existentes o crear nuevas fuentes de polarización. El avance de movimientos iliberales que en Europa sedujo a los antiguos votantes de izquierda se replicó en Estados Unidos para las elecciones de 2016, pero esta vez se trataba de un gigante económico que por sí solo podía hacer tambalear al mundo. No es casualidad que durante el gobierno de Donald Trump se propagaran gobiernos populistas en distintas latitudes del planeta, al tiempo que una oleada de movilizaciones e insurrecciones de alta intensidad se repitieran en diversos países como indicio de un quiebre democrático en el contexto de un mundo tensionado y empobrecido por la guerra comercial, en la que Trump quiso embarcarse con China. Su derrota en las últimas elecciones no representa la derrota de esas condiciones ni la derrota de las convicciones de los electores que lo llevaron a la presidencia. Trump sigue siendo una figura política fuerte, tal vez la figura política individual más fuerte de su país. Con la votación que obtuvo en noviembre de 2020, podría haber derrotado a Barack Obama en 2008 y 2012. Ese es un capital político valioso que cualquiera querría preservar. Sus adversarios ven en el proceso de destitución aprobado por la Cámara de Representantes una forma de dinamitar ese capital. La destitución en sí no es importante porque formalmente Trump ya habrá entregado el poder el 20 de enero. Lo relevante es que, de ser aprobada por el Senado, podría impedirle volver a ser candidato presidencial alguna vez. Para el reputado analista internacional venezolano Moisés Naim, incluso un resultado adverso para Trump en el juicio de destitución no constituiría necesariamente un freno a las ideas y prácticas entronizadas con su ascenso a la presidencia. Trump podría quedar en el pasado, pero no el trumpismo. Para Naim, el trumpismo tiene mucho en común con otros movimientos políticos que han enarbolado el nombre de su líder, como el maoísmo en China, el gaullismo en Francia, el castrismo en Cuba, el peronismo en Argentina y el chavismo en Venezuela. Estos movimientos, continúa el autor venezolano, tienen mucho en común: la rutinaria transgresión de normas políticas establecidas, el oportunismo, la propensión autoritaria, el anti-intelectualismo y la hostilidad hacia reglas e instituciones que limitan la concentración del poder en el Ejecutivo, la feroz enemistad contra rivales que no son vistos como compatriotas con ideas diferentes, sino como enemigos mortales. La advertencia de Naim es que, con o sin Trump, el trumpismo va a seguir existiendo. Tendrá más o menos éxito político, afirma, pero sus estrategias, tácticas y trucos para obtener y retener el poder perdurarán. Aun cuando Trump se retire de la escena, los turbulentos 4 años de su gobierno dejarán como legado una amenaza omnipresente al régimen democrático. De los nuevos liderazgos va a depender el restablecimiento de un tejido social que impida el ascenso de nuevos oportunistas que vean en las desgracias de los otros una oportunidad para la fortuna propia. El desafío para los demócratas no es pequeño, no es trivial y recién está empezando. Y a decir verdad, lo enfrentamos también en otras partes del mundo, incluso Chile.
Emisor Podcasting.